Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 28 de octubre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta, agradecimiento especial también a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, la ATM de Guayaquil, Six Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Por supuesto que Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de estas bolsitas de azúcar hay 180.000 empleos generados, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Seguro Sucre, una mención especial al gobierno del Guayas. ¿Sabías que el gobierno de Guayas, con su iniciativa Guayas Contigo, se traslada mes a mes por cada cantón de la provincia tratando de solucionar los problemas de la población? Y por supuesto, agradecimiento a Melate, que es nuestra casa en la capital de la República. Hoy tenemos un programa interesante. Revisemos qué ha pasado. Esto es En Caliente. En Caliente. Bueno, fiesta en Argentina. Vuelve la izquierda, vuelve el peronismo. Alberto Fernández aplasta la candidatura de reelección del presidente Mauricio Macri. Eso sí, la aplasta por menos de lo que se había pensado, que había quienes daban un cálculo aún más bochornoso que el que sacó finalmente. 8 puntos de ventaja, 48 a 40 puntos, 8 puntos de ventaja que vuelven a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el epicentro de la política, en la sede de gobierno, esta vez como vicepresidenta segunda al mando. Muchas preguntas. Hoy se mide la primera prueba de fuego para Alberto Fernández, cómo reaccionan los mercados. Hay felicitaciones y ansias de que esto se riegue por América Latina para quienes comparten con los sentimientos de la izquierda revolucionaria del socialismo del siglo XXI. Hay lecciones por aprenderse en la otra orilla de los errores que cometió Macri, que permitieron que una política investigada en más de 200 causas judiciales pudiera recuperar el poder, algo que parecía impensable, improbable, imposible un año y medio atrás. En lo nacional, en caliente también, reacciones a lo que se espera sea el gran debate de esta semana en la Asamblea Nacional. El señor Jaime Nebot, líder del socialcristianismo, en un mensaje a la Nación titulado No más impuestos, hacía pública la postura del partido que más o menos se veía venir. El socialcristianismo no va a poner los votos en esta reforma tributaria económica que ha enviado el Ejecutivo con carácter de urgente y por lo que quedan menos de 30 días para que sea tratada, si no pasará por el imperio de la ley, por el ministerio de la ley. El señor Jaime Nebot dice que subir los impuestos ya no va, que lo que propone el PSC es bajar los impuestos, recortar el gasto público del gobierno y del Estado y reactivar la economía. No ha sido preciso en por dónde hay que pasar la tijera, pero ha sido preciso en que los votos del PSC no estarán. Y no solo no estarán, sino que invita a los asambleístas que estén en contra a sumarse a esa postura. Una postura que comparte también en un mensaje dirigido a la Nación por redes sociales el señor Rafael Correa, que cada vez tiene un peor set. Yo no sé si se han dado cuenta que Correa va en degradé en cuanto a sus sets. Ahora tiene una cortina más fea que le falta un poquito de iluminación. Le podemos mandar unas luces desde La Posta para contribuir con la causa socialista. El señor Correa dice que también, que esto es una medida que puede perjudicar la ya malograda economía ecuatoriana y que nos puede llevar, asegura, a una crisis parecida a la de los años 90 porque es la misma receta. Fondo monetario, subidón de impuestos, pasarle la factura a la gente. Difícil se le pone al gobierno conseguir apoyos para unas medidas que tienen que pasar, porque es que la fecha límite del compromiso con el Fondo Monetario no es que está a la vuelta de la esquina, está pasado mañana, es que es el 31 de octubre cuando tenemos que decirle al fondo más o menos cómo va la vaina. Falta por escuchar la voz de Creo, un partido que bien sabemos se ha opuesto siempre al alza de impuestos, pero es parte de un acuerdo legislativo con el que el gobierno, me imagino, contará para intentar pasar adelante una reforma como esta. Habrá que ver cómo se pronuncia la bancada que dirige el señor Guillermo Lasso.
Mientras todo esto pasa, nosotros seguimos tratando de sacar lecciones de lo que sucedió, de los días del paro, de como titulaba Vistazo, según me contaba un buen amigo hace poco, la guerra de los 11 días. Lo he dicho bien. Hay unas personas que conocen más de cerca las dos realidades. Personas que han estado muy cerca del movimiento indígena, que han participado de los levantamientos indígenas, que han convivido con el movimiento indígena, que han sido protegidos por el movimiento indígena, como lo fue mi invitado esta mañana, el señor Fernando Villavicencio, pero que además de su cercanía con el movimiento indígena, ha tenido cercanía también con los grupos empresariales, con la política de Quito, con la política de la capital, y que tiene cada vez más claro qué es lo que ha pasado y por dónde deberíamos ir. Es por ahí por donde los quiero invitar a explorar. Quédense, esta es la entrevista con Fernando Villavicencio. Gracias a todos por quedarse. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, Fernando Villavicencio. ¿Cómo estás, hermano? Con gripe, pero aquí. Bueno, un poquito mejor. Estarás mañana. ¿Cómo ves el país? Dividido, pero con ganas de volver. ¿Qué carajo fue lo que pasó? A ver. Vamos a salir de ese mundo, de ese submundo intelectual, a salir de la intersección de la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Vamos a ir a las barriadas, a Carapungo, a la Mena 2, a Cutuclagua, a los barrios empobrecidos de Guayas, de Esmeraldas, al mundo campesino indígena, donde a lo mejor no llegan redes sociales, ni los likes, ni nada, y no funciona. Donde no hay una lectura una sola, sino hay múltiples lecturas. Donde la academia no ha llegado. Estos 11 días de guerra que me duele, y me duele que un medio de comunicación titule así, porque aquí no hubo ninguna guerra, ¿sí? O que me digan qué ejércitos se enfrentaron, o cuáles fueron las causas, o qué soberanía estaba vulnerada. Aquí lo que hubo es un amasijo de rebeliones, una indignación acumulada por más de una década, indignación de los de Poncho, indignación de los del Páramo, indignación de los que casi no usan guayabera pero les gusta, indignación de los que buscan empleo, indignación de los perseguidos, indignación de las mujeres, indignación de las minorías, indignación de los campesinos sin tierra, indignación de los estudiantes que no pueden entrar a la universidad. Esas indignaciones encontraron un río este mes. Una excusa. ¿Cuál fue el detonante? No fue el Foro de Sao Paulo. El detonante fue una acción económica política mal tomada. Fue un decreto ejecutivo y aquí no hay que perderse. No podemos perdernos. He escuchado tu mensaje. O sea, a los correístas, a los maduristas, a las mafias hay que acusarlos por lo que han hecho. Pero no se les puede acusar hasta del hueco en el zapato y de la ignorancia que tenemos tras la oreja. No. Aquí hubo un decreto. Aquí hubo un decreto orientado a tapar una partecita de un enorme hueco fiscal creado por ¿quiénes? Por los que nos gobernaron antes y más antes, ¿sí? Por la peor farra de la historia, por los que se engulleron 70,000 millones de dólares, porque los que nos dejaron a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la más colosal deuda externa, 60,000 millones de dólares. Los que nos dejaron refinerías que no existen, refinerías mal hechas, centrales hidroeléctricas que no funcionan. Ellos son los responsables y los otros también. Y también son responsables los que callaron. Los que pudiendo haberles seguido la pista y quitado parte del botín, se hicieron los ciegos, sordos y mudos y están en el gobierno. Ellos también. Es decir, todo este clan mafioso, silente y actor, ¿sí?, que debía pagar esa farra,
buscó el camino más fácil para tapar el hueco fiscal de ellos. Que lo paguen otros. Que lo paguen los cojudos, que lo pagues tú, bueno, los cojudos. Los cojudos comenzando por ti, Anderson. Por ti. Bueno, sí. Es que no haber leído así la historia, esta historia cortita, es ser cojudo y es ser tonto, como tú lo dices. Hay que ser tonto o muy vivo para solo leer lo que pasa por arriba, para querer sacar de las responsabilidades a los que tienen el poder. ¿Por qué el cabreo, que es normal? Una sociedad que no está cabreada es una sociedad que no quiere progresar. ¿Por qué el cabreo se transformó en la violencia y el estado de caos y de pánico que vivimos los ecuatorianos? Ahí divides estas rebeliones, estas micro rebeliones en este río, estas indignaciones, divides en dos. Porque si no haces eso con un mínimo de inteligencia y sin hipocresía, caes en lo que están cayendo algunos desde el poder, en esa lectura falsa, ¿sí? En esa lectura que inyecta odio en la sociedad. Yo sumo a la legítima rebelión de la gente pobre, de los indignados, yo sumo un acto terrorista. ¿De cuándo acá salir a la calle que es mía y tuya, es un acto de terrorismo y sabotaje? ¿De cuándo acá terrorismo y sabotaje, sí, es haber emitido un decreto ejecutivo cuando sabían que no debían hacerlo de esa forma, cuando ellos sabían y tenían estudios costosísimos? Sí, pero nadie critica por terrorista el movimiento indígena, Sí. por salir a la calle, ni a los movimientos feministas, ni a nadie. Lo que se critica por terrorista es ir a meterte a la Contraloría y prenderle fuego. Pero claro, es así, es una acción de terrorismo. Pero pretender culpar a los indignados, a los que se rebelan con causas nobles de una acción terrorista, eso es doblemente terrorista. Y hacerlo desde el poder. Que me prueben a mí, yo he visto y he hablado, que me prueben a mí que quienes asaltaron la Contraloría fueron los indígenas. Falso de falsedad total. Ahí hubo clara intencionalidad de quemar documentos. Y hemos conversado contigo, vamos a hablar luego. Es decir, es evidente que ahí no participaron ellos. Es más, el gobierno sabía, Anderson, de acciones y operaciones conspirativas desde hace 2 años del correísmo. No es que ellos no sabían. El correísmo está en permanente conspiración, no en contra de Moreno, porque Moreno es uno de sus buenos aliados, en contra de la democracia, en contra de lo poco que queda de la democracia, en contra del periodismo que investigue y les tiene contra la pared, en contra de la verdad, en contra de eso conspira el correísmo. Y ellos sabían que cualquier momento, cualquier agitación social iba a ser aprovechada por estas bandas conspiradoras. ¿Qué opinas de pronunciamientos desde dentro de voces importantes del movimiento indígena, como lo es, para mí, Cleber Jiménez, que decía durante los días fuertes del paro: esta es una manifestación tomada por el correísmo? No es una manifestación tomada por el correísmo. Ellos se infiltraron, que es otra cosa. ¿Se equivocó Cleber? O sea, no dijo toda la verdad. Y en esto hay que ser absolutamente sincero. Y no porque sea un agradecimiento a la forma o a lo que hizo el movimiento indígena por nosotros, sino a lo mejor no tiene los suficientes elementos. Yo sí puedo decir, sí, he hablado con ellos y sé que hubo acciones conspirativas, infiltrados, y que hubo intentos incluso del correísmo de pactar y de presionarles a ellos. Eso es una cosa, pero de ahí llegar a acusar al movimiento indígena. Además, mira, Anderson, tú sabes, una cosa es el movimiento indígena, que no es una homogeneidad. Son pueblos y nacionalidades, más de una decena de pueblos y nacionalidades. Ni siquiera entre ellos tienen una homogeneidad. Los quichuas de la sierra son muy distintos de los quichuas amazónicos. Entonces no puede venir un supuesto intelectual, así tirado a intelectual, no. Y decir y hacer aquí una amalgama, poner unos verbos y adjetivos, decir, los indios son los terroristas, los indios no. Nosotros somos historia. Esta historia es del movimiento indígena. Ellos sobrevivieron y están aquí en tu sangre y en la mía. El 60% de Fernando Villavicencio es indígena y una parte es afro y una parte caucásico, español, yo qué sé. Sí. Es decir, estamos hablando de una mixtura y no podemos llegar a esa carga odiosa, ideológica, eurocentrista, de atacar los indios son los terroristas. Porque claro, es muy fácil, ahora tienen un cuchimbolo, ¿no? Antes era el correísmo, la corrupción, el foro de Sao Paulo, ahora son
los indígenas. No, los indígenas son los que sobrevivieron. Una parte de los indígenas son los que defendieron este territorio en las guerras con el Perú. Sí, claro. Pero claro. por supuesto. Vamos, y los grandes levantamientos que pusieron a temblar el correísmo y que tuvo que blindar la ciudad, lo hicieron los movimientos indígenas. Yo estuve en una movilización de más de 100.000 personas, donde mis amigos, guerreros, huíos del pueblo Sarayaku, porque hay algunos sabelotodos que no saben nada, que hablan, los ejércitos que van a construir. No, señores, ellos tienen un territorio de 140.000 hectáreas y para defender ese territorio necesitan guerreros, y son guerreros, son cazadores. Su vida es la selva, es la caza, son guerreros, tú los conociste. Yo lo sé. Y por ahí, ¿quién fue el primerito que salió a decir, ahí están los terroristas, ahí están los ejércitos, los mercenarios? ¿Quién era? Un ex ministro del Interior del gobierno de Correa. Cuando tú estabas ahí, tú revelaste una foto. No, pero ellos no están armando ningún ejército para enfrentarse con el ejército del país o para sustituir al ejército del Estado Nacional. No. Esa es una mentira. Ellos tienen su guardia, su seguridad. Es una mentira que viene de Jaime Vargas, no es una mentira que se ha inventado la opinión pública. Que el señor Vargas no sepa escoger las palabras es otra historia, ¿no? Es otra cosa. El señor Vargas tendrá que ir a aprender bien el español, porque a lo mejor ellos asocian mal el término ejército en la versión occidental, en la versión nuestra, con guardia. Con una guardia de protección como tienen los sarayacus, como tienen los del pueblo quichua, como tiene el pueblo achuar y el pueblo shuar. Pero de ahí a decir, pero que los iluminados del Quito, ¿no? De Quito, esos iluminados que escriben bonito, sí, por favor, ustedes sí pueden penetrar al mundo indígena. Ustedes que saben 7 lenguas pueden penetrar al mundo indígena. ¿Por qué no lo han hecho? Sí. Porque hay una enorme ignorancia de lo que es el mundo indígena, y te digo con absoluta certeza, la ciudad blanco-mestiza, esta sociedad no conoce el mundo indígena. Por eso hoy están haciendo de ellos, sí, convirtiéndose a ellos en los nuevos victimarios, y eso es una infamia. Esto del círculo rojo, yo tengo una teoría, y mi teoría es que si los paramos a los dirigentes del movimiento indígena en los barrios pobres de Quito o en los barrios pobres de Guayaquil, allí les hacen una estatua. Por supuesto. ¿Tú lo crees? En los días de la movilización, te voy a contar esto que es muy cercano, porque mi mamá vive en Carapungo, aunque me dicen que es financiada por la CIA. Mi pobre mamá. Qué chira está la CIA últimamente, sí. ¿No? Chirísima. Carapungo y Calderón son uno de los barrios más grandes de Quito. Estamos hablando de 600.000 personas. Y me conocen por lo que hago. La señora de la tienda, la señora de la panadería, la señora de las salchipapas, los señores de acá, los albañiles, todos, Anderson, respaldaron al movimiento indígena y están agradecidos con la acción del movimiento indígena que echó abajo un decreto que les significaba a ellos pagar centavos más de un pasaje. Hay personas, familias, que deciden un día comer o pagar el bus. Esto no entienden los intelectuales. Hay familias que un día deciden o pagar el bus de sus hijos o comer. Y para esas personas que les hayan subido el pasaje es un golpe en la nuca. Y si viene un actor social, ¿sí?, con esa consigna, porque esa era la consigna, para el movimiento indígena no había otra consigna. Yo hablé con ellos. No estaba ahí porque no quería, porque no debía estar, porque era su lucha. Pero mi lucha silente también estaba ahí. Y las voces de millones, como tú dices, los que no salieron, los que están en contra de la violencia, los que incluso no comparten con el liderazgo del movimiento indígena, pero apoyaron esa causa. Ellos son la mayoría de este país. Por eso es un gravísimo error lo que está haciendo el gobierno, ¿sí? Y mucho más grave, pretendiendo ubicar a Rafael Vicente, al capo de la mafia organizada, al que se llevó los 70.000 millones de dólares, al que nos dejó 60.000 millones de dólares de deuda, pretendiendo poner a Rafael Correa en el mismo puesto del movimiento indígena. O sea, dejen de ser estúpidos. Lo que están haciendo es convirtiendo a Rafael en el gran líder de la oposición de este país. Y no lo es. No lo es. Tienen un nicho que tienen, pero están haciendo lo mismo que hizo Macri, siguiendo esas recetas empobrecedoras, ¿sí?, sin haber atacado el fondo de lo que se llevaron, y las consecuencias están ahí. No es que la sociedad argentina
ha votado por los corruptos. ¿Quién está leyendo así? Eso es falso. La sociedad argentina votó por un hombre como Macri y le dijo, señor, acabe con los corruptos, acabe con la delincuencia organizada y salgamos de este hueco. Coincido ¿Y qué hizo Macri? Macri no hizo nada. Macri no hizo nada. Tanto no hizo nada que le tuvo a la señora Cristina Fernández paseándose por todo el mundo. Lo mismo que hace Moreno, infestado el gobierno de Moreno de correístas. No es que la conspiración estaba afuera, Anderson. Bueno, sí estaba afuera, pero afuera estaban los mercenarios, pues. La conspiración correísta está dentro del gobierno de Moreno, en el escritorio de al lado del presidente. Dame nombres. La secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, y su grupo. ¿O quieres que traiga los chats de Alexis Mera, donde le dice a Rafael, oye, Rafael, Diego Guarderas es el que nos está ayudando, es el que te está ayudando. ¿Y quién es Diego Guarderas? Pues es el que le escribe los decretos, es el que piensa jurídicamente el gobierno de Moreno. El 70% del gobierno de Moreno es correísta. Y si la sangre es correísta, ¿cómo quieren cambiar? Ah, los conspiradores. Los conspiradores de afuera tienen su cabeza de playa en los conspiradores de adentro. Y le digo al presidente Moreno, y la gente le dice al presidente Moreno, bueno, sáfese de los conspiradores. Y claro, dice el presidente Moreno, y pone a un conspirador de secretario nacional del agua. Imagínate qué forma de refrescar el gobierno. ¿Te refieres a Marco Troya? Pero le pone a Marco Troya, un correísta, pero de aquí, de la A a la Z, vinculado al caso Arroz Verde, al caso Majano, y lo nombra secretario nacional del agua. Ya por Dios, o sea, te lo pongo de esta persigno. forma. Muy cercano a Rafael Correa, pero también fue muy cercano a Lenin. Amigos personales y gestor de la victoria de Lenin. No te olvides que el cambio en la segunda vuelta se da en la provincia de Los Ríos y eso se le atribuía con mucha ciencia cierta a Marco Troya. Claro, pero Lenin es muy cercanísimo, Rafael. También, también. ¿De qué hablamos? Es que aquí todos son cercanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que más me importa? Ahora el gobierno se encuentra en una encrucijada bien bonita, porque por un lado le han torcido el brazo con la focalización de los subsidios, por otro lado le van a torcer el brazo en la asamblea con la subida de impuestos, le van a decir nones, por otro lado tiene a los empresarios cabreados, reclamando... a unos. No, a la gran mayoría de empresarios los tiene cabreados reclamando por las intenciones de recaudar a través de las empresas la platita que falta para el hueco fiscal. Es decir, aquí todo el mundo sabe que hay un hueco fiscal, pero nadie quiere poner la plata. Nadie quiere poner la vía para cerrarlo. ¿Cuál es la vía? Increíblemente, antes que una medida económica, es una medida ética. Es una acción ética. Es una acción, exactamente es el término, una acción ética y política. El gobierno, y lo dije en los momentos más duros de levantamiento, yo incluso llamé a un alto funcionario del gobierno y hablé contigo. Sí. Y coincidimos en que lo que había que hacer era defender la poca democracia. Sí. Y pedir a todos los actores, a los que salían y a los que no salían, que dialoguen. Doy fe de eso. Y yo incluso hablé con líderes indígenas y me molesté con algunos y les dije, no está bien. No está bien subir más, no está bien, es hora de pactar, es hora de llegar a un acuerdo. 2 interlocutores pasaron por ahí. Sí, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Sintonizar esas voces. Si el gobierno se siente solo, un gobierno solo es un gobierno débil. Tiene 2 años más por delante. ¿Cuál fue el planteamiento de algunos sectores? Oiga, presidente, abra su gobierno. Abra su gobierno ya no a actores políticos que quieran participar en las próximas elecciones, pero abra su gobierno a otros sectores. Un gobierno de coalición, primero. Entonces, esa no es una acción económica, es una acción político-ética. Más ética, saque a los correístas, purgue el gobierno. Eso le va a dar frescura hacia afuera, legitimidad hacia afuera. Y luego vayamos por las medidas. Yo tengo 10, no soy economista. Pero como periodista que ando rebuscando y veo las cifras, tengo 10 y le puedo mandar. Lo primero, miren el tema de los subsidios. Hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Sí. El gobierno sacó un discurso para justificar la eliminación de los subsidios. ¿Qué dice el discurso? Contrabandistas y el de es que los contrabandistas, los grandes ricos de este país y los narcotraficantes son los que se benefician
de los subsidios. Y claro, ahora como el señor Vargas tiene avionetas y estos pseudoambientalistas están utilizando combustibles fósiles. Buen discurso, buen discurso. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que crearon el subsidio? Aquí está. Con firmas, porque yo todos llevo con documentos. Pablo Campana, Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos, y Richard Martínez, el autor central. Tú hablas del subsidio al diésel y al diésel 2, ¿no? Diésel Al premium y diésel diésel premium. 2. Pero lee para quién. Por si acaso digan que yo me invento, yo nunca me invento. Bueno, algunas cosas. Pero ahí está clarito. Ok, sí, sí. Esto es para el 70, sector de sí, la producción, le comercio entrega. exterior, inversiones y pesca. Con acuerdo ministerial, que no se puede hacer, primero, porque el único instrumento para fijar precios de los combustibles es un decreto ejecutivo. Crea un acuerdo interministerial para beneficiar a los grandes empresarios del mar, camaroneros, atuneros y pesqueros, con 70 centavos de dólar por cada galón de diésel. Yo creo que esto es una locura, pero te doy el discurso porque me lo conozco, del gobierno. Porque Sí, cuando sí. esto pasó, todos dijimos, es una locura. El gobierno dijo, tenemos que hacer más competitiva a nuestra industria. Si les quitamos el subsidio, los terminamos de matar frente a la competencia en Perú Sí. y en Colombia. ¿Te suena? Bueno, sí, eso puede ser correcto. Pero pero ¿por qué son tan hipócritas? ¿Y por qué tiran la pelotita a otros? A otros son los mafiosos. ¿Quién vende el combustible a las mafias en alta mar? Tú eres el periodista de investigación. ¿Quién vende? No, tú también. ¿Quién vende? No vende Petroecuador. En Empresa los privada. próximos días van a ver quiénes. Hay dos empresas vinculadas a los más grandes políticos de este país y a los grupos empresariales más poderosos del país, que son los que venden el combustible, el diésel, a las flotas pesqueras chinas y otras. Sí, una. ¿Y quiénes son los que reciben el diésel sin subsidio? Aquí están. Es decir, si Petroecuador no es la empresa que les vende a las mafias, ¿quién les vende a las mafias? ¿Quién les vende a las mafias? También vamos a sacar los nombres y apellidos de los empresarios que utilizan el 10 y el 15% del volumen que les da Petroecuador para sus actividades productivas y el ¿Y el resto lo resto? desvían. Entonces el gobierno sabe exactamente dónde están los mafiosos, los que utilizan, los que se benefician principalmente del subsidio al diésel y a la gasolina. Pero no me queda claro. ¿Tú estás de acuerdo o no con que se focalicen los subsidios? Yo creo que tienen que focalizarse algunos subsidios, pero aquí hay una recomendación de la cual yo la comparto enteramente. Este es un estudio, lo han hecho varios. Este es de Wood Mackenzie. Ok. ¿Y qué advierte primero? Hecho para el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Señores, y le ponen un registro. Todos los gobiernos y todos los países donde han eliminado los subsidios como mudo, se han caído los gobiernos. Y en este país hay al menos 2 o 3 ejemplos. Claro. Abdalá Bucarán, Claro. cuando se caía, dijo, ya bajo el precio del gas, incluso dejo en cero. Sí. No, usted, señor, se va. Yamil Mawad, todos los gobiernos que han eliminado los subsidios como mudo, se han caído. Y les dice Wood Mackenzie. Y luego les dice, vean, señores, poco de seso. Armen una estrategia de comunicación de las más modernas. Lleguen a la gente, expliquen lo que son los subsidios. Hagan una estrategia de comunicación, lleguen a la gente. Segundo, planifiquen, coordinen con los sectores más vulnerables. Primero las compensaciones. Una vez que estén acordadas las compensaciones con los indígenas, con los campesinos, con los transportistas, etcétera, etcétera, con los que sí merecen el subsidio, o cambiar el subsidio, ahora sí vayan y eliminen gradualmente. Primero un combustible, luego otro. Es decir, primero la gasolina extra, luego el diésel, luego el gas licuado de petróleo. Eso es más o menos lo que plantean ahora. O sea, lo que tenían que haber hecho al principio. Luego de haber armado lo que armaron. No lo hicieron. No lo hicieron. Más o menos es lo que plantean ahora. ¿Te suena si lo hacen así? Me parece... ya me Ahorita río ya no. por no llorar, porque claro... Ahorita es muy difícil porque, reitero, no son medidas económicas nomás, son medidas políticas. Hoy tienes un gobierno profundamente débil. El gobierno todavía está a tiempo de abrirse a los demás sectores, de hacer un gobierno de coalición. Y no por Lenín Moreno. ¿Y tú crees que se entendería eso en este país? Es un gobierno sensato. Es un gobierno... Pero mira lo que está pasando en América Latina. O sea, si no entiende el mensaje de Piñera, oiga,
Esa vitrina que fue para algunos políticos de este país, Chile, no, vea esta vitrina, se les cae la estantería. Porque han tenido bajo la alfombra cantidad de demandas no satisfechas de la gente. Una sociedad profundamente desigual. Una acumulación de riqueza feroz. Salarios básicos de $420, ¿sí? En Chile. Y aquí de 360. O sea, esos son los niveles, esas son las economías que a nosotros nos llaman a pintar qué bonito panorama que tenemos. No, señores. Este país fue saqueado, Anderson. Este país fue saqueado. Y aquí vienen unos a decir, ay, pero saquearon el almacén de la esquina. Sí, ese es un micro saqueo. El gran saqueo está ahí y nadie lo ha tocado. Como en el sector petrolero. Yo condeno los actos de sabotaje que se dieron en el sector petrolero. Los condeno. Haber parado campos petroleros. Eso es un delito y tienen que ser sancionados. Pero ¿por qué con la misma acidez estos críticos analistas no condenan la entrega total del petróleo a China? $4 menos por cada barril. Bueno, ahí están yo creo muros. que sí se condena, ¿no? Bueno, algunos. Pero ahora, no, escucha, el señor Vargas es lo peor de la Vía Láctea. O sea, a ese nivel, no. Yo puedo tener diferencias, y los tengo, con algunos líderes indígenas. ¿Sí? Yo creo que ellos tienen que conocernos más, y nosotros tenemos que conocerlos más. Yo creo que el mundo urbano, el mundo blanco mestizo o mestizo, no conoce nada del movimiento indígena. Yo viví con ellos y puedo contar esta historia grandiosa, que jamás he encontrado estos niveles de solidaridad en el mundo urbano, en el mundo mestizo, ¿sí? En el posmodernismo. Un pueblo como Sarayaco nos recogió a 3 víctimas de la peor persecución del correísmo. Clever Jiménez, Carlos Figueroa y quien habla. Claro. Nos dio protección total, estaban dispuestos a entregar su vida. Ellos se jugaron su vida por la solidaridad, por el afecto, por la amistad. Para ellos, te voy a contar, para ellos un río es el cielo, es el paraíso. Y si alguien va a afectar su río, ellos van a defender su río con lo que tienen. Para ellos un árbol es un sitio de oración. Para nosotros occidentales, es un árbol, estorba, hay que tumbarlo para ahí construir algo. No, esas visiones del mundo son completamente distintas. Nosotros tenemos hoy un problema de no entender al mundo indígena, y esta será una gran oportunidad, como yo les he dicho y les digo, que esta dolorosa experiencia que hemos vivido nos permita relanzar una posibilidad real de acabar con el odio. El odio es la otra factura que nos deja el correísmo. Hoy las cordilleras nos dividen, no. Los del páramo, no. Del páramo nacen las fuentes de agua que van a dar a la mar. Sí, el páramo y la costa son parte de nuestra historia. Los indios, los cholos, los blancos, los mestizos, todos. Somos un país que busca hacerse un buen país. Creo que nunca hemos sido un país. Hoy pretendemos ser un país, un Estado nacional, pero reconociéndonos diversos. Sí, reconociéndonos diversos. Eso, Anderson. ¿Quién asoma luego de? Porque yo creo que coincidirás conmigo que el tablero de lo que creíamos eran los grandes líderes llamados y convocados al 2021 ya no existe. Sí, creo que el tablero... Que el discurso ha cambiado, que las necesidades han cambiado, que se ha visibilizado una capa de la sociedad que siempre estuvo allí, simplemente que no la veíamos o no la queríamos ver. ¿Quién se perfila para tomar un... Porque esto se hace con liderazgo político únicamente. ¿Quién se perfila? Bueno, yo creo que está todo el tablero dado la vuelta, es un revolcón total. Puedo decir que si viene un adventista con una Biblia y se para en la esquina, es presidente de la República. Yo creo ahí están los grandes sentires de la gente. La gente no quiere pagar la factura de la corrupción. 1. 2. La gente vive en una profunda desigualdad. Esto no puede continuar. Es decir, los que se han beneficiado de décadas de acumulación tienen que compartir esa riqueza. Si esto no pasa, no va a haber cambio posible. Es decir, y las mejores mentes, la gente más humana, la gente más pilas, la gente más bacán, la gente más sencilla, la gente que no imposta, que no hace un discurso hoy
porque dice, eso me va a significar estar del lado de la gente, cuando toda su vida han sido parte de la gran maquinaria de acumulación de riqueza y desigualdad. Esa gente hoy pinta discursos, ¿no? No a los subsidios, dicen. Sí, yo creo que hay que eliminar algunos subsidios. Y mírate que esto puede ser antipopular. Pero hay que hacerlo así, conversando con la gente. Está movido. Primero tenemos que reconocer, y la clase media alta quiteña, ¿sí? Los que se creen ojos blancos, ¿sí? Sangre azul, tienen que entender que si ellos no lideraron esta última revuelta, ¿sí? No es que sus ideales hayan sido postergados. Yo he participado en 3 levantamientos indígenas, no por ser indígena, por ser ciudadano de este país. De los 4, en 3. Los 3 tenían como objetivo tumbar al gobierno, y lo tumbaron. Este es el único. Maguad, Gutiérrez. Este es el único levantamiento donde el movimiento indígena, sí, no llegó al objetivo de los 3, porque no lo tenía. Porque el objetivo del movimiento indígena era echar abajo. Bueno, tampoco parecía así, ¿no? Pues cuando se tomaron la asamblea no tenían muchas ganas de tumbar un decreto. Mira tú que ese es un acto simbólico. Era un acto simbólico. Hombre, tú sabes en qué terminan esos actos simbólicos, ¿no? Lo otro, que aquí hubo una acción conspirativa de los correístas. Eso es absolutamente cierto. Absolutamente ¿Cómo cierto. se nos pasa por las galletas eso? Hablemos de eso. Porque aquí yo estoy claro, movimiento indígena por un lado, los conspiradores por otro lado. Pero al final se reunieron todos en la misma calle y participaron o dejaron que participaran de los mismos hechos. Esos hechos estaban bajo el radar de lo que conocemos en este país como sistema de inteligencia, que no sé por qué le seguimos llamando así. Pero esos hechos, y esto es algo que estoy documentando, habían sido notificados ya. ¿Cómo es que el gobierno, sabiendo lo que viene, deja que se nos venga encima el cuco? Claro, esos son los hechos que tiene que investigarse. ¿Quién filtró la información de que en tal fecha se iba a emitir un decreto ejecutivo, ¿sí? Y que no iba el IVA, sino se eliminaban los subsidios? ¿Quién pasó esa información? Desde adentro, desde la cabeza de playa que tiene Correa en Carondelet. Tú y yo sabemos que los sistemas de inteligencia, al menos algunos, sí alertaron de estas posibilidades conspirativas. Sabían en Palacio. ¿Por qué dejaron pasar? Como el hecho de la Contraloría. La acción contra la Contraloría no fue una acción del movimiento indígena, fue una acción de lo que sea premeditada. Llegaron al 4º piso y al 5º piso, donde están las unidades de predeterminación de responsabilidades y de determinación de responsabilidades. ¿Qué se quemó? De lo que yo sé, se han quemado miles de documentos lo mismo que no podrán ser recuperados jamás. Ahora dicen que hay la gente que dice, está en la nube, todo está respaldado en la nube. Está en la nube. ¿Y cómo sabemos qué es lo que está en la nube si no tenemos la base original de respaldo? Mañana me bajo de la nube lo que yo quiero y les dejo en la nube a todos. Algo más importante, cuando llamen a juicio a alguien por una determinación de responsabilidad penal, tienes que llevar los documentos originales. Tú tienes que... Y te lo puedes bajar de la nube y llevarlo a juicio. Se quemaron. 10.000 millones de dólares en glosas. 10.000 millones de dólares en glosas. Entonces, cuando el gobierno dice, es que me faltan 1.200 millones de dólares para tapar un huequito, ¿por qué no han cobrado una sola glosa en este país? Una sola gran glosa no han cobrado en este país. A los delincuentes de cuello blanco, 10.000 millones de dólares. Ahí está una medida, una alternativa. Entonces, volviendo al tema, aquí sabían muchos lo que iba a pasar. Y gran parte de la cúpula política de este país estaba conspirando. Y tú y yo sabemos dónde estaban conspirando y con quiénes estaban conspirando. Claro, porque ya le daban a Lenin fuera y estaban armando sus grupitos, su medio poder, su máximo poder. Todos estaban conspirando. Nosotros estábamos llamando a la cordura. Te doy nombre, tú me dices lo que me puedas decir. César Litardo, ¿en qué estaba? ¿Por qué cerraron una asamblea? Cerraron una asamblea formal, pero tenían abierta otra asamblea. O sea, esa asamblea de ahí estaba cerrada. ¿Sí? Y no pasaba nada. Pero había reuniones. Pero había reuniones, ¿no? Pero por supuesto. Había reuniones en otro lado. Y yo lo sabía. Pepe Serrano, ¿dónde andaba metido? Tampoco estaba en la asamblea. Bueno, él nunca va. Sorpresa ya. Pero todos estaban poniendo verbos sustantivos
y buscando opciones para zafarse de algo. Lo mismo que buscaban cuando asaltaban la Contraloría. ¿Sí? ¿Por qué? El gran temor del correísmo, ¿cuál es? Algo que ustedes van a presentar los próximos días en teatro. Arroz verde. La espada de Damocles. Sí. El cuchillo final contra la corrupción. Bueno, no sé si el final exagerando, pero quizá el hecho más significativo que los puede llevar a la prisión, al segundo de a bordo del correísmo, porque él está preso, literalmente preso en una casa que puede pasar a la roca. Me refiero a Alexis Mera Giler, Sí. a Rafael Correa, el que puede ser sentenciado en las próximas semanas sin estar presente, Y por lo tanto, inhabilitado políticamente, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y la crema innata del socialismo del siglo XXI. El caso Arroz Verde. ¿Por qué el gobierno lanzó el decreto ejecutivo cuando había una audiencia? No pudo esperar. ¿Por qué lo hizo? Ahora hay una conspiración judicial. Espera. Tú lanzas vainas así como que es cualquier cosa. Tú me dices que lo del decreto y el timing del decreto fue pensado por los correístas que están dentro del gobierno. Pero ellos sabían. ¿Tú crees que preparar una acción conspirativa como la que hemos visto, subir explosivos o elementos inflamables al cuarto y quinto piso de la Contraloría, preparar escudos, movilizar recursos, eso es de la noche a la mañana? No. Un poco yo sé cómo se hacen, no esas cosas sino otras, pero eso requiere tiempo y una estrategia. Es decir, alguien de adentro sabía, ¿sí?, los tiempos, qué se iba a hacer y para qué, y actuaron. Así es la conspiración contra la democracia. Sí, porque es una conspiración no contra el gobierno de Moreno, es una conspiración contra la democracia y es una conspiración contra el mayor proceso judicial y periodístico quizás de la historia de este país, que se llama Arroz Verde. Porque Arroz Verde les va a llevar a la cárcel. Estuvo a punto de caerse Danielita Camacho, ¿no? Esa fue parte de la conspiración. Porque tú tienes que estar más enterado que yo estaba recién llegado al país cuando todo esto pasó, pero el ruido en la corte era se cae. Pero claro, y también la fiscal. Atacaron a la fiscal y atacaron a la jueza. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que impugnaban ellos? Que la misma jueza que ya había tratado el tema Odebrecht esté hoy en el caso Arroz Verde. Y que ese caso no le correspondía a la jueza Camacho, sino a otro juez. Y que la fiscal Diana Salazar esto y este otro. ¿Pero a quiénes estaban protegiendo con eso? A Rafael Vicente Correa Delgado y a la cúpula de la delincuencia organizada, que no te quede duda. Entonces, la pregunta que hace la gente de la calle, yo no estoy diciendo la mía, oiga, pero ¿cómo el gobierno que no piensa que sabiendo que el 8 de octubre había una audiencia clave para dar paso al juicio, lanza un decreto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya conversado con la gente? ¿Cómo es posible que no haya preparado el terreno? Oye, hasta para lo básico uno se prepara el terreno. ¿Para qué tienen el poder? Tienen miles de personas trabajando ahí. ¿Qué va a pasar con Arroz Verde a todo esto? Arroz Verde, yo creo que finalmente lo que ha pasado me llena de esperanza, y entiendo que a todos, de que se ratifique, ¿sí?, la presencia de la jueza Camacho, de la fiscal Diana Salazar, y yo puedo ver que de acuerdo a los tiempos, para enero, Correa estará sentenciado en primera instancia. Glass, ratificada la sentencia. Alexis Mera, sentenciado. Y esperemos que en 6 meses tengamos sentencias definitivas. Es decir, Correa no podrá ser candidato a nada, ni siquiera a vicepresidente. Glass peor. Alexis Mera mucho menos, nadie más. Aquí no va a pasar, Anderson, lo que acaba de pasar en Argentina. No va a pasar. Porque la ciudadanía de este país es una ciudadanía que canaliza bien la indignación. ¿Sí? Lo que acabamos de vivir, aunque pretendan decir lo que son actos terroristas, es una explosión de indignación de la gente. Y si quisieron hacernos pagar la factura, este pueblo se va a levantar cuando pretendan dejar en libertad a los corruptos, a los que se mamaron 70.000 millones de dólares. Este país no lo va a permitir. ¿Sí? Así, este país es así.
tranquilo como sus volcanes, pero también explosivo como sus mismos volcanes. Este es el Ecuador, de indios, montubios, negros, mestizos, pobres, obreros, empresarios honestos, que no están de acuerdo con esto, ¿sí? Que quieren una economía sana. Que son mayoría, además. Y que son la mayoría. Esos buenos empresarios deben ser parte de este nuevo caudal que va a refrescar este país. Pero tenemos que cambiar todos y desterrar el odio. O sea, canalicemos el odio para quienes nos han arrebatado la riqueza, pero no canalicemos el odio contra las víctimas históricas. Yo no vengo aquí a defender al señor Vargas y al señor Santi, a nadie. Yo no vengo ni defiendo a ningún dirigente. Yo pido y exijo respeto por el movimiento indígena, por los pueblos y nacionalidades, que no es lo mismo que ser un dirigente. Ellos son parte constitutiva de nuestra historia. Son la base granítica de nuestra historia. ¿Sí? El 70%, Anderson, el 70% del indigenado de la sierra está bajo la línea de la pobreza. Sí. O sea, ¿cómo podemos venir a acusar a las víctimas de ser los victimarios? Porque el gobierno es incapaz de reconocer sus errores. El movimiento indígena también se ha mostrado incapaz de entrar en una negociación real. Me explico mejor. Los dirigentes. Sí, pero bueno, son los representantes del movimiento indígena y a la final esta es una negociación del gobierno y del movimiento indígena. Así es. Y el movimiento indígena no está cediendo, a través de sus dirigentes no está cediendo. Y una negociación, lo importante es que se ceda de lado y lado. Por supuesto. El gobierno ya no puede ceder más porque solo le faltaría ceder la presidencia de la República. Yo no veo voluntad en el movimiento indígena para ceder nada. Y no lo veo por las declaraciones de sus dirigentes. Sí. Que no se han movido un milímetro desde el domingo 13 en que se selló en negociación en televisión pública lo que se selló hasta el sol de hoy. ¿No ves un poco radical esa postura? Absolutamente. Inviable. Obstaculiza. ¿Sí? No ayuda a caminar hacia adelante. Y yo creo que hay este momento, ¿sí? Un sector del liderazgo del movimiento indígena está pretendiendo capitalizar, ¿sí?, maniqueamente un importante respaldo de la ciudadanía, principalmente de los sectores más empobrecidos, para una plataforma política. Ya lo ha dicho Vargas, ¿no? Política que no responde al interés del movimiento indígena, sino de algunos líderes. Y yo soy absolutamente claro. Yo he venido acá a decir lo que para mí es el movimiento indígena. Son los pueblos y nacionalidades. Pero no comparto muchas de las acciones de sus dirigentes. No comparto. ¿Sí? Pero eso no da razón a que los iluminados del mundo urbano, ¿sí?, pretendan hacer leña con los pueblos y nacionalidades. Yo creo que los responsables de los actos de violencia tienen que ser sancionados. Y yo por eso le pido a los líderes del movimiento indígena, ¿sí?, no hay que defender a este gobierno, hay que defender la poca democracia que tenemos. Y hay que hacerlo transparentemente. Uno puede levantar una propuesta política y económica societal, no una propuesta política del movimiento indígena. Porque estamos liquidados. Entonces, sí, mañana que saquen los negros su propuesta política, mañana las mujeres, sí, sacan su propuesta política. Este país es uno solo. Este país es uno solo. 2 ministros cuestionados al borde de pedir la renuncia, al punto de que le pidieron la renuncia. Hablo, por supuesto, del general Osvaldo Jarrín y de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que mientras los autores reales del hecho económico están blindados en el silencio, a Richard Martínez y otros, a los que les tocó pagar los platos rotos, en gran medida, es a María Paula Romo y al general Jarrín. ¿Sí? Sin duda, y yo reconozco que no se actuó de la forma que algunos sectores pedían, porque había sectores radicalizados que pedían ir con todo. Y yo creo que sí hubo una acción de mesura, pero también se les fue la mano. Hay muertos. 8 muertos. País. Hay 8 muertos. Pero nadie en este país. ¿Sí? Yo les invito a los que salieron, y felicito, con escobas a limpiar los destrozos, porque no salieron a hacer un homenaje a las víctimas. ¿Por qué? Porque una vida de un indio vale menos
que una calle... No creo que tenga nada que ver con eso. Creo que es una lectura equivocada. Aquí no hay. No creo que nadie esté contento porque hayan muerto 8 personas. Nadie ha levantado. Dime tú una organización que haya hecho un homenaje, ¿sí? Bueno, no un homenaje, que haya levantado, ¿sí?, un grito de indignación por los muertos. ¿Hay alguien? No hay. No hay. Algunos que en su vida han cogido una escoba salieron a limpiar. Y digo con absoluta sinceridad, para aprovecharse de los momentos politiqueros, con una escobita. Está bien. Quito se ha levantado de peores. Quito fue quemada, desapareció, no estuvo aquí y se levantó y se hizo y se volverá a hacer. ¿Cómo viste la postura de Jaime Nebot y en particular Jaime Nebot en general del sociocristianismo durante los días del paro? Porque fue diametralmente opuesta a la que hubo en Quito con el señor Jorge Yunda. ¿La de Cintia? Sí, bloquear sí. Su ciudad. Encerrar la ciudad. Encerrar la ciudad, violando la Constitución y la ley, ¿sí? Convocando a acciones abiertamente en contra de la Constitución, violentistas. Eso es lo que yo vi. Y vi también un discurso falso, un discurso que lo que busca es pescar porque ahorita pase el tren, ¿sí?, el tema de los subsidios. Creo que es un discurso impostado, que no les funciona. Creo que cuando pierden el guión, se le ve el prompter y el psicólogo, dicen cosas como esas, que los indios regresen al páramo. Hay gente que necesita guión. Bueno, por esa declaración, cabe acotarlo, el señor Nebot ha pedido disculpas, ¿no? Lo cual me parece también bien pensado, bueno al final, pero también pensado, con guión. Sí. Pero uno tiene que ser sincero, y la gente se da cuenta cuando uno es sincero. Uno viene y habla porque le sale del corazón. La política real es esa, a uno le sale del corazón. Sí. Yo creo que hay que hacer esto, como lo que estoy diciendo. Si el gobierno piensa seguir con esta política de cargar el costo de la farra y el costo del peso de la deuda a la gente más empobrecida, pues va a tener 10.000 revueltas. Segundo, hay opciones, hay alternativas. Les he dicho una. Recompren la deuda a los chinos. Rápidamente. Liberemos el petróleo. Vendamos el petróleo a precio de mercado. Recuperamos $4. Muy difícil. ¿Y tú crees que los chinos no van a decir, chichi, qué contento que estoy? ¿Y si yo te digo que sí? Me cuesta creerlo. El gerente de Petrochina le dijo a una alta autoridad, estoy cometiendo una infidencia, pero que valga el momento. Cuando esta autoridad de Petroecuador, casi de broma, le dice, bueno, entonces, pues, les pagamos la deuda y liberamos el petróleo. Ah, bueno. El otro se quedó sin respuesta. Porque el problema que está atrás son los mafiosos intermediarios que se llevan $4 por barril y que están en Carondelet. O sea, China tiene predisposición por para supuesto, que renegociemos. Pero por supuesto. Te estoy diciendo que una altísima autoridad de Petroecuador me comentó días después de que se reunió con el gerente de Petrochina. Segundo, yo he presentado... Hagámoslo, hágalo, presidente Moreno. Segundo, conmigo han hablado representantes de financieras, no porque yo sea nada, sino por información y todo. Mira, hemos ofrecido líneas de crédito con el 3% de interés para repagar la deuda a China y Tailandia. No quieren saber nada. Es decir, hay alguien adentro que no permite que esta política económica, ¿sí?, se haga realidad. Y que alguien está haciendo billete. Alguien está haciendo billete. Si el presidente Moreno sabe quién es, tiene que zafarse. Porque esa gente hoy ya no está en carguitos, pero está tras la cortina. Hay otras políticas. Yo creo que hay que renegociar toda la deuda externa. El 100% de la deuda, 60.000 millones. ¿Por qué no bajamos un punto, Anderson? Solo si bajamos un punto y le decimos a los organismos acreedores multilaterales, vean, estamos en esta condición, tenemos una explosión atrás, esto se cae, renegociemos un punto, $600 millones. Otra cosa, cobremos las glosas. Acabamos de decir $10.000 millones en glosas. No se cobra una sola glosa a un delincuente de cuello blanco. Eso se dice muy fácil, se hace muy lento, ¿ah? No. Pero son glosas de hace años. Por eso, pero esos procesos demoran años. De hace años. Mira, bajen el IVA. Aprendan la realidad de otros países.
Aprendamos la historia de Portugal. Portugal estuvo en el hoyo como al que estamos yendo. En Portugal han bajado el IVA. Incluso es más, propongo, hagamos un día de fiesta de mercado con IVA cero y van a ver cómo la gente se vuelca a comprar. Eso activa y reactiva la economía, genera empleo. Pero no, aquí hay recetas así marcadas que lo único que buscan es atacar al bolsillo de la gente más pobre. Yo no soy economista, pero tampoco hay que ser un genio, hay que saber leer. Y ya te doy ahorita 4. Mira lo que está pasando este rato con la justicia en los Estados Unidos. La justicia americana está procesando a Worley Parsons, Sí. a Zul en Houston, y tiene a 6 ilustres mafiosos presos en Miami, en la Florida. Chapman ya se declaró culpable. ¿Y ahí cuánta plata están ahí? Decenas de millones de dólares. ¿Y ¿Sabes que no cuánto podemos va a recuperar Ecuador? Ni uno. Porque aquí no hay ningún juicio, porque la justicia de este país, durante el gobierno de Moreno, no estoy diciendo que hay control de la justicia, durante este periodo, los ha dejado en libertad. A todos ellos, ¿quién los denunció en gran medida? Yo. Están en mis expedientes periodísticos. Aquí no se hace nada contra Worley Parsons para recuperar decenas, si no centenares de millones de dólares. No se hace nada contra la mafia petrolera que está en Miami encarcelada para recuperar decenas de millones de dólares. No se hace nada. Yo he publicado, te voy a dejar esta carta para que veas que el gobierno sí sabe dónde está la plata. Ya se me robaron una carta. Pero aquí está. ¿Hay un correísta en la sala? No. Mira. Ay. Ellos sí saben dónde está la plata. Mira con quiénes negociaron. El gobierno sabe que una parte importante del dinero está en el kilómetro 11.5 de la vía Guayaquil, de la vía Daule. Ahí está una parte de la plata de Jorge Glass. Y no es cualquier cosa. ¿Te acuerdas tú lo que dijo Eduardo Jurado? Que se fue por la puerta de atrás. Por la ventana atrás. Dijo en septiembre del año 2019, dijo, en diciembre va a llegar la primera recuperación económica de Panamá y Estados Unidos. ¿Cuál diciembre? Otra Navidad y no pasa nada. ¿Dónde está la plata que ofreció entregar el señor Jurado? ¿Dónde está la investigación previa que entregó esta compañía? Tienen que responderlo, pídelos tú. Como país los pedimos. Es bueno, y me lo dejas acá porque además mañana viene la ministra de Gobierno, María Paula Romo, les adelanto, a responder algunas cosas. También Fernando, cerramos cerramos la entrevista con lo que siempre cierro la conversación y no ha contigo. habido mitas ni nada. Cada vez suenas más apolítico. No. Tú eres mi buen amigo. Periodismo y te debo ser apasionado, sincero. digamos, ¿no? Y periodismo apasionado. No le tienes miedo a la papeleta, ya intentaste estar allí. Te lo negó. Pero todo el mundo me pone. Te lo negaron en la última elección. ¿Vas a volver a intentarlo? Todo el mundo me pone en una papeleta. Y en la calle me dicen, oiga, Fernando, ya empezó el trabajo, vaya a acabarlo. Le digo, hay una sola condición. Una sola. Si vamos en unidad, me ponen en cualquier parte. Incluso a manejar la comunicación o ayudar en la comunicación, a facilitar información para una estrategia de derrotar a la mafia. Pero si hay un acuerdo, sí. ¿Tú crees que hay condiciones para eso? Y si no ¿Tú crees hay, que los grandes caciques de este país se van a sentar en una sola mesa? mira, si no hay un acuerdo, pasará lo de Argentina. ¿Sí? Y este gobierno está de jefe de campaña del correísmo. Porque claro, despide trabajadores, ¿sí? Quiere subir impuestos, elimina los subsidios, golpea y golpea y golpea. ¿Y eso qué dice la gente? Con Correa estábamos mejor. Me quedo con eso. Fernando Villavicencio, gracias por acompañarnos. Cerramos con mi conclusión de cada mañana. Esto es El Punto Final. Ni antes Venezuela era el espejo de Ecuador, ni ahora Argentina tiene por qué hacerlo. Cada país vive una realidad diametralmente distinta. Más dentro de cada país vivimos realidades distintas. Eso no significa que no haya lecciones que sacar y que aprender.
De Venezuela aprendimos en su momento lo que es capaz de hacer un autoritario cuando se le dan riendas sueltas y cuando se baja la cabeza. A tiempo paró este país el autoritarismo porque hubo gente que no quiso callar, que no estuvo dispuesta a callar. De Argentina hay que aprender, en cambio, que no es el pueblo el que se equivoca. Son los gobernantes a que ese pueblo le ha otorgado la confianza. Muy particularmente el gobierno de Macri, que llegó a mentirle al pueblo argentino, porque no contar toda la verdad siempre será mentir. Que llegó a preocuparse más por los intereses de los que estaban fuera que de los que están dentro. El gobierno de Macri falló a la confianza popular por intentar llevarla suave con los que tenían que llevarla dura. Me explico mejor. No se le puede permitir a un gobernante pactar con criminales. Los delincuentes, el único pacto que tienen permitido hacer es el pacto con la fiscalía de sus países, si se disponen a colaborar. De esos errores hay que aprender aquí, porque no estamos lejos. Para allá no vamos, seguramente. Pero bueno, asegurémonos de eso. Los invito a este 14 de noviembre, estrena en Guayaquil, en la Sala La Bota, Los Cuadernos de la Pamela, una reconstrucción periodística de La Posta en alianza con Rompecabezas, con base en el trabajo periodístico que hicieran Fernando Villavicencio, Cristian Zurita. Por primera vez el periodismo se sube a las tablas. Allí se ven. Una historia basada en la vida real. Cuadernos de Pamela Martínez quedaron bajo custodia legal. En el cuaderno constan las millonarias coimas